todos bienvenidos a tu podcast Club de Lectura Live, porque las ideas vuelan, emprende. Con ustedes Sofía Badel y Karin Jiménez. Hoy continuaremos con la lectura de nuestro quinto libro a analizar, Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Si te va gustando lo que estás escuchando, danos amor y regálanos un me gusta en el video y dale a la campanita. Previously in the podcast live. Recordando lo que aprendimos en el episodio anterior. La fe y el amor se vinculan con tu espíritu. La fe es el único antídoto para el fracaso. Los pensamientos dominantes de tu mente se convertirán en realidad. Fomenta el amor. Ten fe en ti mismo, practícalo por 10 minutos todos los días. Practica la ley de autosugestión por 30 minutos todos los días. Si no sabes qué es, vuelve al episodio anterior. Te lo dejamos en la parte superior derecha. Haz el ejercicio de pedirle de 5 a 10 amigos que te digan tus virtudes y para qué eres bueno. Ahora continuaremos con el capítulo número 3. Un bonito discurso de sobremesa por $1.000 millones. Agárrense, creo que es bueno. Cuando aquella tarde del 12 de diciembre de 1900 se reunieron unas 80 personas de la nobleza financiera de la nación en el salón de banquetes de University Club en la Quinta Avenida, para rendir honor a un joven del oeste, ni la mitad de ellos podían sospechar que estaban a punto de presenciar el episodio más significativo de la historia industrial de los Estados Unidos. J. Edward Simmons y Charles Stewart Smith, llenos de gratitud por la pródiga hospitalidad de Charles Stewart, le habían ofrecido durante su reciente visita en Pittsburgh. Habían organizado la cena para presentar a aquel empresario del acero de 38 años a la Sociedad de Banqueros del Este de Estados Unidos. Sin embargo, no esperaban que magnetizase de este modo la convención. En realidad, le advirtieron de que los corazones que había bajo las camisetas de Nueva York no reaccionarían a la oratoria y que, si no quería aburrirlos a los Stillman, los Harriman y los Vanderbilt, sería mejor que se limitara a hablar 15 o 20 minutos de intranscendencias graciosas y que lo dejara ahí. Incluso John Pierpont Morgan, que estaba sentado a la derecha de Stewart en una dignidad imperial, quiso agradecer muy brevemente su presencia en la mesa del banquete. Y por lo que respecta a la prensa y al público, todo el asunto tuvo tan poca trascendencia que no encontró ni una sola mención en los periódicos al día siguiente. Así, a los dos anfitriones y sus distinguidos invitados probaron los habituales 7 u 8 platos. Hubo muy poca conversación y la que hubo fue muy moderada. Algunos de los banqueros y los agentes de la bolsa habían conocido a Stewart, cuya carrera había florecido a lo largo de los bancos del ritmo Monongahela, pero ninguno de ellos lo conocía bien. Sin embargo, antes de que terminara la tarde, todos, y con ellos Money Master Morgan, iban a perder la cabeza por él y un bebé de $1.000 millones. La United States Steel Corporation iba a conservarse. Tal vez sea una lástima para la historia que no exista ningún registro del discurso de Charles Stewart en aquella cena. Repitió algunas partes de este en un tiempo más tarde, en una reunión similar con los banqueros de Chicago. Y
Todavía más adelante, cuando el gobierno inició el pleito para liquidar a la Steel Trust, dio su propia versión, desde el estrado de las observaciones que motivaron a Morgan a involucrarse con el frenesí de la actividad financiera. Es probable, sin embargo, que fuera un discurso casero, con errores gramaticales. Los perfeccionismos del lenguaje nunca le interesaron a Cheeseworth y llenó de refranes combinados con ingenios. Pero aparte de todo esto, tuvo un poder y un efecto galvánico sobre el capital estimado de $5.000 millones que representaron los comensales. Cuando terminó y la reunión seguía hechizada a pesar de que Stewart había hablado durante 90 minutos, Morgan condujo al orador a una ventana apartada donde, balanceando las piernas desde un asiento alto e incómodo, hablaron durante 1 hora más. La magia de la personalidad de Cheeseworth se había puesto en acción con todo su esplendor, pero lo que fue más importante y perdurable fue el programa claro y completo que presentó para el ensalzamiento del Lancer. Muchos otros hombres habían intentado interesar a Morgan para montar conjuntamente un Trust del acero a partir de combinaciones con empresas de galletas, cables y flejes, azúcar, goma, whisky, aceite o goma de mascar. John W. Gates, jugador de apuestas, lo había instado a ello, pero Morgan desconfió de él. Los hermanos Moore, Bill y Jim, mayoristas de Chicago, se habían fusionado una fosforera y una empresa de galletas. Se lo pidieron con insistencia y no lo lograron. Elbert H. Gary, el sacrosanto abogado de Estado, quiso acogerlo, pero no llegó a ser lo suficientemente grande para impresionarlo, hasta que la elocuencia de Cheeseworth ascendió a J.P. Morgan hasta una altura en la que pudo visualizar los sólidos resultados de la misión financiera más desafiante jamás concebida. El proyecto era visto como un sueño delirante de los chiflados. El magnetismo financiero que empezó hace una generación a atraer a miles de empresas pequeñas, a veces mal supervisadas, a una gran combinación competente, se volvió operativo en el mundo del acero gracias al ingenio que aquel jovial pirata de los negocios, John W. Gates. Gates había formado la American Steel and Wire Company a partir de una cadena de pequeñas empresas, y junto con Morgan había creado Federal Steel Company. Las empresas National Tube y American Bright fueron 2 empresas más de Morgan, y los hermanos Moore habían renunciado al negocio de los fósforos y las galletas para fundar el grupo americano Tin Plate Steel Hub Sheet Steel y la National Steel Company. Sin embargo, al lado del gigantesco Trust vertical de Andrew Carnegie, perteneciente y dirigido por 53 accionistas, estas otras combinaciones eran insignificantes. Tal vez podían combinarse hasta saciarse, pero ni siquiera todas juntas podían hacer mella en la organización de Carnegie, y Morgan lo sabía. El excéntrico viejo escocés también lo sabía. Desde las magníficas alturas del Esquivos Scale
había visto primero divertido y luego con resentimiento los intentos de las pequeñas empresas de Morgan de entrometerse en su negocio. Cuando estos intentos se volvieron demasiado descarados, el temperamento de Carnegie se convirtió en ira y deseos de venganza. Decidió duplicar cada una de las fábricas que poseía sus rivales. Hasta el momento no había estado interesado en los cables, tuberías, los flejes ni las planchas. En lugar de eso, estaba encantado de vender a tales compañías el acero bruto y dejar que lo trabajaran como quisieran. Ahora, con Schwartz como jefe, lugarteniente capaz pensó en poner a sus enemigos entre la espada y la pared. Así fue como Morgan vio la solución a su problema de combinaciones en el discurso de Charles Schwartz. Un Stroh sin el gigante Carnegie no sería ningún Stroh, sería, como dijo el escritor, como un pastel de ciruelas sin ciruelas. El discurso de Schwartz en la noche del 12 de diciembre de 1900 indudablemente trajo la conclusión, aunque no la garantía, de que el vasto imperio de Carnegie podría llegar a estar bajo la sombra de Morgan. Habló del futuro mundial del acero, de la reorganización para lograr más eficiencia, de especialización, de hacerse de empresas improductivas y de la concentración de los esfuerzos de empresas florecientes, del ahorro en el tráfico del mineral, del ahorro en los departamentos directivos y administrativos y de captar mercados extranjeros. Más que eso, les dijo a los bucaneros donde yacían los errores de su piratería habitual. Sus objetivos, infirió, había sido crear monopolios, aumentar precios y atribuirse grandes beneficios por el privilegio. Schwartz condenó el sistema de la manera más sincera. La poca visión de tal política, dijo a sus oyentes, yacía en el hecho de que restringía el mercado en una era en la que todo pedía expandirse. Con el abaratamiento del coste del acero, argumentó, se crecería un mercado que siempre estaría en expansión. Se idearían más usos del acero y se capturaría una porción considerable del comercio mundial. De hecho, aunque no lo sabía, Schwartz fue un apostador de la moderna producción en masa. Así llegó a su fin la cena de University Club. Morgan se fue a casa a reflexionar sobre las optimistas predicciones de Schwartz. Schwartz volvió a Pittsburgh a dirigir el negocio siderúrgico W. Andrew Carnegie, mientras Gary y el resto volvieron a sus teletipos a especular, anticipando la siguiente maniobra. No transcurrió mucho tiempo. Morgan tardó aproximadamente una semana en digerir el festín de motivos por los que Schwartz le había planteado. Cuando se hubo asegurado de que no iba a sufrir ninguna indigestión financiera, llamó a Schwartz y le encontró a un joven más bien tímido. Al señor Carnegie, le dijo Schwartz, quizás no le alegraría mucho descubrir que el presidente de su conglomerado de empresas había estado filtreando con el emperador de Wall Street, lugar que Carnegie había acordado no pisar más. Entonces, J.W. Gates, que hacía de intermedio entre Morgan y Schwartz, sugirió que si Schwartz estuviera casualmente de paso en el hotel
Bellevue de Filadelfia, J.P. Morgan podría coincidir con él allí. Cuando Shearwater llegó, sin embargo, Morgan se hallaba enfermo en su casa en Nueva York y, presionado por el hombre mayor, viajó a Nueva York y se presentó en la puerta de la biblioteca del financiero. Actualmente, ciertos historiadores de la economía han profesado la creencia de que esta historia de principio a fin fue planificada por Andrew Carnegie, que aquella cena en honor a Shearwater, el famoso discurso, la convención dominical entre Shearwater y el rey del dinero, fueron sucesos que el astuto escocés había preparado de antemano. La verdad es precisamente lo contrario. Cuando llamaron a Shearwater para cerrar el trato, ni siquiera sabía que el pequeño jefe, como llamaban a Andrew, prestaría atención a una oferta de venta, particularmente a un grupo de hombres quienes Andrew consideraba que estaban dotados de algo menos que la beatitud. Pero Shearwater asistió a la reunión con 6 hojas escritas a mano llenas de datos que, según él, representan el valor físico y la capacidad potencial de ganancias de cada empresa metalúrgica que consideraba una estrella esencial en el nuevo firmamento del metal. 4 hombres le dieron vuelta a estos datos toda la noche. El jefe, por supuesto, era Morgan, firme en su creencia en el derecho divino del dinero. Junto a él estaba su socio aristocrático Robert Bacon, un erudito y un caballero. El tercero era John W. Gates, a quien Morgan despreciaba por ser un jugador de apuesta y lo utilizó como una herramienta. El cuarto era Shearwater, quien sabía más acerca de los procesos de fabricación y venta del acero que cualquier otro grupo de entonces. A lo largo de aquella conferencia no se cuestionaron los datos de hombres de Pittsburgh. Si él decía que una empresa valía tanto, entonces valía exactamente eso y nada más. También insistió en incluir en la combinación solo aquellas empresas que había elegido. Había ideado una corporación en la que no habría duplicación ni siquiera para satisfacer la avaricia de amigos que querían descargar sus empresas en los anchos hombros de Morgan. Por lo tanto, omitió a propósito varias de las empresas más grandes sobre las que las morsas y los carpinteros de Wall Street habían fijado sus ojos hambrientos. Cuando amaneció, Morgan se levantó y se enderezó. Solo le quedaba una cuestión. ¿Cree que podrá persuadir a Andrew Carnegie de que venda?, preguntó. Puedo intentarlo, respondió Shearwater. Si puede lograr que venda, me comprometeré con el asunto, dijo Morgan. Hasta allí todo iba bien, pero ¿vendería Carnegie? ¿Cuánto perdería? Shearwater pensó unos $320 millones. ¿Cómo se realizaría el pago? ¿En acciones ordinarias o preferentemente en bonos o en efectivo? Nadie podía reunir $320 millones en efectivo. En enero acudieron a un partido de golf en los helados prados de St. Andrew, en Westchester. Andrew envuelto en jersey para protegerse del frío y Charlie hablando sobre trivialidades, como era habitual, para mantener el buen humor. Pero no mencionaron ni una sola palabra sobre negocios hasta que ambos se sentaron en la cálida sala de la casa de campo de Carnegie. Entonces, con el mismo poder de convicción con el que había hipnotizado a 80 millonarios en el University Club, Shearwater soltó la brillante promesa de jubilación y habló sobre los innumerables millones que satisfarían los caprichos sociales del anciano. Carnegie estuvo de acuerdo. Escribió una cifra en una hoja de papel, se la dio a Shearwater y dijo, bien, este es el precio al que venderemos. La cifra era además de unos $400 millones. Surgió de $320 millones que Shearwater había provisto, más 80 millones que representaban el valor añadido sobre el capital durante los últimos 2 años. Más tarde, en la cubierta de un barco transatlántico, el escocés le decía arrepentido a Morgan, ojalá no hubiera perdido
$100 millones más. Si me lo hubiera pedido, te los habría dado, respondió Morgan alegremente. Hubo un gran alboroto, por supuesto. Un corresponsal británico cablegrafió que el mundo extranjero del acero estaba arredado ante la gigantesca corporación. El presidente Hadley, de Yale, declaró que en menos de que se regulan los trusts, el país podía esperar un emperador en Washington en los próximos 25 años. Pero ese hábil agente de bolsa, que era King, se puso manos a la obra en la tarea de impulsar tan vigorosamente las nuevas acciones hacia el público, que todo el exceso de liquidez, estimado por algunos en $60 millones, fue absorbido en un abrir y cerrar de ojos, de modo que Carnegie obtuvo sus millones. El sindicato de Morgan consiguió $62 millones por todos sus problemas y todos los muchachos, desde Gates hasta Gary, tuvieron también sus millones. Chiwa, a sus 38 años de edad, obtuvo su recompensa. Fue nombrado presidente de la nueva corporación y ostentó el cargo hasta 1930. La espectacular historia del gran negocio que el lector acaba de terminar se incluyó en este libro porque es un ejemplo perfecto del método por el cual el deseo puede convertirse en su equivalente físico. Imagino que algunos lectores, o en este caso, oyentes, cuestionarán la afirmación de que un mero deseo intangible pueda convertirse en su equivalente físico. Indudablemente algunos dirán, uno no puede convertir nada en algo. La respuesta está en la historia de United States Steel Corporation. Esta gran organización se creó en la mente de una persona. El plan por el cual la empresa obtuvo las fábricas de acero que le dieron estabilidad económica se creó en la mente del mismo hombre. Su fe, su deseo, su imaginación y su persistencia fueron los verdaderos ingredientes que crearon la United States Steel Corporation. Las fábricas de acero y la maquinaria que adquirió la empresa después de que existiera legalmente fue secundario. Pero un análisis detallado revelará el hecho de que el valor de las propiedades adquiridas por la corporación aumentó a unos $600 millones por la mera transacción que las consolidó bajo una sola directiva. En otras palabras, la idea de Charles M. Chiwa, sumada a la fe que consiguió a J. P. Morgan y a los demás, dio unos beneficios de unos $600 millones, una suma considerable por una sola idea. Lo que les ocurrió a algunos de los hombres que tomaron su parte de los millones de dólares del beneficio de esta operación es un asunto que ahora no nos concierne. El aspecto importante del sorprendente logro es que constituye una prueba incuestionable de la sensatez de la filosofía descrita en este libro, porque esta filosofía fue la irdumbre y la trama de toda la operación. Además, la viabilidad de la filosofía la constata el hecho de que la United States Steel Corporation prosperó y se convirtió en una de las empresas más ricas y poderosas de Estados Unidos. Dio empleo a miles de trabajadores, desarrolló nuevas aplicaciones del acero y abrió nuevos mercados, mostrando así que los $600 millones de beneficios que produjo la idea de Chiwa estaba bien merecido. La riqueza empieza con un pensamiento. La cantidad solo está limitada por la persona en cuya mente se pone en marcha ese pensamiento. La fe elimina las limitaciones. Es aconsejable recordar esto cuando uno esté preparando para negociar con la vida cualquier precio que le pida a cambio de lo que quiere. Cabe recordar también que el hombre que creó la United States Steel Corporation era prácticamente un desconocido en aquella época. Era simplemente el criado fiel de Andrew Carnegie, hasta que dio luz a su famosa idea. Después de eso, ascendió rápidamente a una posición de poder, fama y riqueza. La mente no tiene limitaciones a excepción de aquellos que admitimos. Tanto la pobreza como la riqueza son vástagos del pensamiento. ¡Wow! ¡Wow! Qué espectacular, me encanta porque es una de las cosas que yo más he luchado desde muy pequeña. Y es que la gente subestima mucho a las personas que llamemos no son visibles.
Así es. No, y esto sí va una recomendación de mí para todos y cada una de las personas que puedan llegar a escuchar esto. Hoy o hasta el fin de los tiempos. No subestimes a nadie, no subestimes el conocimiento de nadie, porque una persona que es visible, por no decir famosa, no necesariamente tiene toda la verdad ni la verdad absoluta. Y no necesariamente es la persona más preparada ni la persona que realmente tiene dominio del rubro en el que está. Yo admiro mucho a las personas que están detrás de, llámalo producción, llámalo, no sé, empleados, llámalo obreros, asistentes, lo que sea. Porque esas personas son las personas que figurativamente se ensucian las manos. Meten las manos en la harina para poder entender todos los procesos, conocer bien la información y llegar a tener una visual de proyección como la tuvo She-Wars. Como una persona que no era nadie, llegó a predecir algo tan grande que resultó ser un discurso de $1.000 millones. Así es, partamos de la premisa de que, poniéndolo en el ámbito audiovisual, que es mi área, de que no puedes hacer una película solo. Ajá. Entonces, si partimos de eso en cualquier área, ok, tú puedes empezar solo, muy bien, pero eventualmente va a llegar un punto en que necesitas ayuda para poder seguir creciendo. Pero es que, ¿cómo hacer una película solo? No, me refiero, o sea, no puedes hacer una película solo, ok. Lo que digo es que, por ejemplo, la persona que va a hacer la película, ok, tuvo su idea, escribió el guión. Para poder hacer ese guión, necesita personas. Y eso pasa lo mismo con cualquier otra área. Ok, tú tuviste tu idea, empezaste, tuviste los primeros pasos, y eventualmente en algún punto, sí o sí, necesitas ayuda de otras personas, si no, no vas a poder continuar. Sí. Si no te quedas en el guión, sí, no vas a poder filmar. Indudablemente. Tienes que tener el guáramo, el poder, el valor de ser visible en algún momento, porque fíjate que, o sea, She-Wars tuvo una oportunidad puntual y a pesar de todo lo que le dijeron, así como que, ay, dura ahí unos 15, 20 minutos, no hables mucho y no sé, echa un cuantos chistecitos para entretener a los grandes empresarios, porque realmente no te van a prestar atención. Y todo lo que conllevó el hecho de que el tipo se atreviera a dar un discurso de 90 minutos, eso no es cualquier cosa. Y para que todo un grupo de personas lleguen a estar realmente interesadas en la información que compartió durante 90 minutos, ese discurso de verdad que debió haber sido una cosa de otro mundo. Y si tú tienes la seguridad de lo que sabes, de lo que eres, no importa lo que otro te diga, no tengas miedo de hablar, e incluso no necesitas una oportunidad en específico. ¿Consideras que puedes llegar a hacer networking con una persona estratégica? Pues ve y hazlo, escríbele, crea todo un plan, escribe por redes sociales a sus asistentes, a sus trabajadores, algún email, a su página web, a distintos rubros que puedes llegar a conseguir para contactar con esa persona que consideras realmente que es la persona que te va a ayudar, como lo decía Sophie, a esa conexión que finalmente va a terminar siendo como tu promotor o tu patrocinador en el rubro que tú quieras desempeñarte. Exacto, que a su vez va a atraer a más personas que serán esenciales para tu proyecto. O sea, a ver, un director no es nadie sin su productor. Consigue un buen productor y ese productor consigue a su director de fotografía, su director de arte, el director de casting, y a su vez ese busca a los actores, el director de fotografía busca a los camarógrafos, el diseñador de producción. Es una cadena. Sí. Es una cadena. Pero entonces tienes que romper eso del hielo de
como estaba diciendo nuestra última invitada, Olita Carol, de romper la pecera digital. Entonces, para acercarte a esas personas que tú quieres hacer que estén dentro de tu proyecto, que compartan contigo, que te ayuden a sacarlo adelante. Sí. Sí, o sea, fíjate cómo un pequeño acto puede conllevar toda una ola, toda una marea de oportunidades, no solo para ti, sino para otros más. Y este proceso que yo les comentaba recién de networking, quizás no den con la persona con la que ustedes inicialmente pensaban, pero quién sabe si esa persona llega y te dice, me gusta tu idea, yo no soy la persona, pero tengo el contacto que va a hacer que tú puedas llegar a eso que deseas. Y siempre brindando valor, porque ojo, de nada sirve que yo llegue y me contacte con alguien y le diga, mira, yo quiero hacer esto y yo no le ofrezco de alguna forma una ganancia también para esa persona. Estemos claros, sea como sea, todos son negocios y ya lo hemos hablado, un win-win. Si tú no ganas y yo gano, pues el negocio no funciona. Entonces, es importante que siempre armen, digamos, su speech de una forma tal en que muestren su idea como innovadora, como que brinda un propósito. Recuerden lo que conversábamos ayer con Carol, y que le deje algo a esa persona a la que ustedes les están pidiendo. Así es. Y creo que, bueno, podemos concluir con esta última frase de la riqueza inicia con un pensamiento. Uh-huh. Así que ya saben, tienen que pensar, tienen que tener en mente ese deseo ardiente uh-huh. para poder pues planificarlo y llevarlo a cabo. Uh-huh. Así que bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es que nos acompañen el próximo lunes a seguir con la lectura del siguiente episodio del libro Piense y háganse rico de Napoleon Hill, a la misma hora y por el mismo lugar. Toda la información puedes conseguirla en los enlaces en la descripción. Cualquier sugerencia o libro especial que quieras que compartamos, recuerda dejarlo en los comentarios. No te olvides de suscribirte, dejarnos un me gusta, te invitamos a que puedas compartir esta información y acuérdate que las ideas vuelan. Emprende.